El apóstol Pedro, en su carta, se manifiesta como el testigo de esto que estamos celebrando hoy, la transfiguración de Jesús. La transfiguración de Jesús en los evangelios sinópticos está unida temáticamente a la confesión de Pedro. Dice al término de la confesión de Pedro, cuando Jesús anuncia qué clase de Mesías va a ser, que va a ser un Mesías que tiene que pasar por la cruz para llegar a la luz, Pedro le dice que no. Y entonces Jesús le dice, ponte detrás mío porque esos no son los pensamientos de Dios. Y hace una profecía que algunos de los que están aquí van a estar sin morirse cuando llegue mi gloria. Y los estudiosos de la Biblia nos dicen que Jesús está hablando de la transfiguración, que es entendida desde el punto de vista de la teología oriental como un anticipo de la Pascua, y desde el punto de vista de la teología occidental como el inicio oficial en la subida de Jerusalén del mesianismo de Jesús. Por el parecido que hay con Moisés. Lucas, que nos toca este año C, nos enseña que Jesús subió al monte para orar. Consecuencia directa de la oración de Jesús es la transfiguración. Y por eso el complemento de Occidente con Oriente, porque recordemos que en el Getsemaní Jesús va a llevar a estos 3 discípulos adelantándolos para que estén presentes en su oración, donde él busca aceptar la voluntad del Padre, que si es posible pase el cáliz, pero si no, que se haga tu voluntad, Padre, como tú quieres. El Señor nos invita a subir al monte de la oración, y en la oración nosotros nos encontramos con la voluntad de Dios. Dice Lucas muy discretamente que en esta manifestación de lo que hay dentro de Jesús, en esa luz resplandeciente, aparecieron Moisés y Elías hablando de la muerte que tenía que sufrir en Jerusalén. Jesús que asume su misión. La transfiguración nos habla de la semejanza con Moisés, y también vemos la desemejanza, porque Moisés sube al monte para recibir la palabra de Dios, y cuando baja del monte no se había dado cuenta que su rostro resplandecía. Y acá el resplandor, la luz, sale del mismo Jesús. No es que Jesús ahí empieza a ser el Mesías, sino que ante la mirada de estos 3 testigos se descubre eso que es el Señor internamente. Y por eso la diferencia ontológica con Moisés. La luz sale de dentro de Cristo. Moisés tiene que anunciar la palabra y el Padre los envuelve, como también en el Antiguo Testamento. La Shekinah, la nube, envuelve a estos 3 discípulos y la voz del Padre confirma la filiación. Este es mi Hijo muy querido, e invita a la escucha. Escúchenlo. Autores muy importantes como Gese, que es uno de los exegetas, por ejemplo, que utiliza Benedicto XVI en sus tomos de Jesús de Nazaret, explica él que esta presencia de la nube es la indicación de que Jesús mismo es la Torá. Por eso nosotros siempre tenemos que, además de la fuerza del sacramento, tenemos que estar a la luz del Espíritu, como nos dice en el Evangelio de Juan, para que sigamos conociendo a través de Cristo, que es la encarnación, es el verbo, la palabra, y es la fuente de la luz. Luz de luz, como dice el credo niceno-constantinopolitano. Siempre la oración es transfiguración. Siempre la oración nos hace entrar en diálogo con el Señor, que a través de la cruz va a la luz. En el Evangelio interleccional de este tiempo ordinario leímos la confesión de Pedro, leímos a Jesús que nos invita a tomar nuestra cruz, que nos invita a cuidar nuestra vida verdadera y a seguirlo de todo corazón. Y eso todo tiene que suceder precisamente en este contexto de oración, de escucha atenta de la palabra del Señor. Y en el Nuevo Testamento de contemplación, porque Jesús está en la Eucaristía y porque nosotros tenemos que mirarlo a Él como la Torá, como la ley, la nueva alianza definitiva
que se sella en la cruz con su sangre, y la resurrección que también nos espera a nosotros cuando participamos de los sacramentos. En este día sábado nos alegramos de celebrar esta fiesta litúrgica y con María, nuestra Madre, pedimos profundizar en el conocimiento de Jesús, en su transfiguración, sumarnos a ese sentimiento casi infantil. El evangelista dice que Pedro no sabía lo que decía, pedir 3 tiendas. Esto también a los estudiosos les gusta darle mucha vuelta, pero recordemos que había una tienda para la comunicación con lo divino afuera del campamento, y de alguna manera Pedro quiere tener esta posibilidad, quiere perpetuar ese momento de gozo en el Señor. Pero el Tabor, que es luz, también supone el monte donde Cristo es crucificado, el Gólgota, y ese es el camino de la resurrección. Hay una jaculatoria que se terminó traduciendo en latín, pero que tiene origen en la teología de los padres griegos, que es ad crucem per lucem, a la cruz, desde la cruz a la luz. Tenemos que ir siempre camino de la luz y asumir nuestra propia realidad. Nos encomendamos nuevamente a la Virgen y le pedimos a ella que nos ayude a interceder por las necesidades de la Iglesia, por las necesidades del mundo y por las nuestras. Que así sea.